Buenos días, hoy les hablaremos acerca del derecho tributario. Como bien se sabe, el derecho tributario es la rama del derecho público que regula todo lo relacionado con los tributos. Entonces, ¿cómo pasó de ser un sistema de dominación a un instrumento de justicia y liberación? ¿Fue acaso una larga historia de reformas lo que lo transformó en lo que es hoy en día? Muy bien. Los indicios de una cultura tributaria en nuestro país se remontan al imperio incaico, donde ya existían los tributos, pues los pobladores contribuían al imperio por medio del trabajo en Mita, Minca o Ainí. Con el descubrimiento de América, los españoles sometieron a la población nativa. Algunos de los impuestos que se cobraron en la época fueron las alcabalas, los quintos reales, el impuesto a los indios, el diezmo y el estanco al aguardiente. Después de varias luchas independentistas y otros sucesos, Ecuador nace como república el 13 de mayo de 1830. Durante el primer siglo, como república, se cobraron tributos heredados de la colonia, como el impuesto a los indios y los diezmos. También se implementó el impuesto al estanco, a productos como la sal, tabaco, pólvora y el impuesto a los derechos de la aduana. En este periodo, el pueblo mostró una actitud reacia a la tributación. Existió una incapacidad de imponer leyes fiscales y escasos funcionarios que se encargaran del sistema tributario del país. En la década de los 30 y 40, el país vivió las consecuencias de la Gran Depresión. Entonces, en el Ecuador, el tributo tuvo sus inicios en el periodo comprendido entre 1830 a 1859, con el tributo estatal de la contribución de indígenas, que consistía en que todo indígena hombre, por ser definido como indio por los colonizadores, debía pagar este impuesto o tributo al Estado ecuatoriano. Asimismo, en el año 1837 se instauró el tributo a contribución general, que en el año 1925 pasó a llamarse impuesto a la renta. Es así como a lo largo de los años de continuas reformas, crisis, entre otras situaciones que atravesó el país, el derecho tributario pasó de ser un sistema de dominación a una disciplina que regula cómo el Estado financia sus actividades, asegurando que el proceso sea legal, justo y ordenado. Entonces, ¿qué importancia podemos rescatar acerca del derecho tributario después de ver toda la historia de nuestro Ecuador? Buenos días, yo les hablaré sobre la importancia del derecho tributario en el Ecuador. El derecho tributario es fundamental en Ecuador para financiar servicios públicos como la salud, la educación y redistribuir la riqueza, promover el desarrollo social y económico. También regula la relación entre el Estado y los contribuyentes, estableciendo las normas para el pago justo de impuestos y protegiendo los derechos de los ciudadanos ante el sistema fiscal. Recursos para servicios públicos. Los tributos son la principal fuente de ingresos del Estado ecuatoriano, permitiendo financiar servicios esenciales para la ciudadanía como la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad. Sostenimiento de gastos públicos. A través de políticas fiscales adecuadas, el Estado puede gestionar la recaudación de impuestos para sostener sus gastos y garantizar el bienestar de la población. Reducción de desigualdades. El derecho tributario busca que el sistema fiscal sea equitativo, buscando la redistribución de la renta y reduciendo las desigualdades económicas entre los ciudadanos. Fomento de la cultura tributaria. Fomenta el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la transparencia en el sistema tributario, lo que es crucial para la estabilidad económica del país. Marco legal para los contribuyentes. No solo regula los impuestos, sino que también protege los derechos de las personas y empresas frente al Estado, asegurando que las normas fiscales sean justas y claras. En el Código Tributario del Ecuador no hay un artículo que literalmente diga la importancia del derecho tributario como concepto. ¿Por qué? Porque el Código Tributario es técnico y regula los principios, potestades, procedimientos y garantías. Buenas tardes, mi nombre es Emilia Cañizares y el día de hoy les voy a explicar acerca del artículo 18 que trata sobre el nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. Esto quiere decir que surge en el momento en que realizamos una acción o se da una situación que la ley la considera generadora de impuestos. La obligación tributaria no existe de manera permanente, sino que nace en el momento en el que se cumple el hecho generador previsto por la ley. Esto significa que mientras no se realice este hecho no hay una obligación de pagar, pero una vez que sucede la obligación aparece automáticamente un compromiso entre el Estado y el contribuyente. Por ejemplo, con respecto al pago del IVA, el impuesto al valor agregado, la obligación nace en el instante en que se realiza la venta de un producto gravado.
En este caso, ¿no? Si un comerciante vende un televisor o cualquier producto que grave IVA y entrega la factura, desde este momento nace la obligación tributaria de declarar el IVA al Estado. En resumen, el nacimiento de la obligación tributaria depende del hecho generador. Es el momento exacto en el que surge un compromiso entre el contribuyente y el Estado. Sujetos obligados al cumplimiento de la ley tributaria. ¿Alguna vez te he preguntado quiénes están realmente obligados a pagar impuestos en el Ecuador? La respuesta es más amplia de lo que crees. No solo es responsabilidad del que vende o del que tiene un negocio, sino que hoy te explicamos de una forma más detallada, clara y rápida quiénes son los actores claves según el Código Tributario. De acuerdo con el Código Tributario del Ecuador, el cumplimiento de las obligaciones tributarias no solamente recae en una categoría específica de personas, sino que también exige una variedad de sujetos, ¿no? Cada uno con sus roles y sus responsabilidades definidas. La norma establece una estructura clara para identificar quiénes están obligados a cumplir con la ley tributaria. Según el artículo 23, el sujeto activo es el que cobra. Básicamente, el Estado a través de sus instituciones como el SRI, las municipalidades, los consejos provinciales y su trabajo de recaudar para financiar sus servicios básicos. También tenemos el artículo 24, el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es una persona natural o jurídica que según la ley está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. Según el artículo 25, contribuyente, el contribuyente es una persona jurídica quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Por ejemplo, tenemos que cuando tú ganas un salario declaras la renta, o una tienda cuando vende un producto y genera IVA. En resumen, es quien realiza la acción económica sobre cierta actividad y recae la obligación que debe de pagar. Según el artículo 26, responsable es una persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición de la ley, cumplir con las obligaciones atribuidas a ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, los que están dentro de esto son los agentes de retención como tu empleador que tiene el impuesto a la renta de tu salario y se lo entrega al SRI. También quienes adquieren bienes. Si compras un negocio o una propiedad, puedes ser responsable de los impuestos que el vendedor no haya pagado. Y por último tenemos que representantes legales, que son los directores de una empresa que responden con los bienes de la sociedad. ¿Sabías que como ciudadano tienes derechos que protegen tu dinero y tu información frente al Estado? Hoy te explicaré cuáles son y cómo funciona la relación entre quienes cobran los impuestos y quienes los pagamos. Hola, mi nombre es Diana Ruiz y hoy voy a hablar sobre dos puntos muy importantes dentro del derecho tributario en el Ecuador: los derechos y garantías de los contribuyentes y el sujeto pasivo y activo en materia tributaria. Primero, es necesario entender que los contribuyentes en el Ecuador tienen derechos y garantías que buscan protegerlos en su relación con el Estado. Entre ellos está el derecho a ser informados y asistidos por la administración tributaria, el derecho a la confidencialidad de su información, el derecho a que los impuestos solo se exijan conforme a la ley, el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho a reclamar o apelar cuando no estén de acuerdo con una decisión. Y también el derecho a recibir una atención eficiente y rápida. En resumen, estos derechos son una forma de garantizar que la relación tributaria sea justa y equilibrada. Por otro lado, en toda obligación tributaria existen dos actores, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es quien tiene el derecho de exigir el pago de los tributos. En nuestro país, este rol lo cumple principalmente el Estado a través del Servicio de Rentas Internas, SRI, en impuestos nacionales,
y los gobiernos autónomos descentralizados en los impuestos locales. El sujeto pasivo, en cambio, es la persona natural o jurídica obligada a cumplir con el pago del tributo. En otras palabras, somos nosotros los contribuyentes cuando obtenemos ingresos, realizamos actividades económicas o compramos bienes y servicios que generamos impuestos. En conclusión, los derechos y garantías de los contribuyentes fortalecen la confianza en el sistema tributario, mientras que la relación entre el sujeto activo y pasivo aseguran que el Estado pueda recaudar los recursos necesarios y que los ciudadanos cumplamos con nuestra responsabilidad tributaria. Gracias. Buenos días, mi nombre es Romina Quinto y hoy les voy a hablar sobre las infracciones y sanciones tributarias en el Ecuador, basándome en el Código Tributario ecuatoriano. Bueno, como primer punto tenemos a las infracciones tributarias, que según el artículo 314 del Código Tributario se entiende por infracción tributaria toda acción u omisión que implique la violación de normas tributarias sancionadas con pena. Ahora, de acuerdo al artículo 315, las infracciones se dividen en contravenciones y faltas reglamentarias. Las contravenciones son el incumplimiento de deberes formales, como no presentar declaraciones a tiempo, mientras que las faltas reglamentarias son las violaciones a reglamentos o normas secundarias. El artículo 316 indica que basta la simple transgresión de la norma para sancionar. Y el artículo 317 establece que si alguien comete una infracción por engaño de un tercero, será responsable quien lo instó a hacerlo. Como segundo punto tenemos las sanciones tributarias. Pasando a las sanciones, el artículo 323 del Código Tributario establece varias penas. Entre ellas está la multa, la clausura del establecimiento, la suspensión de actividades, la incautación, también la suspensión o cancelación de registros, patentes o autorizaciones, y hasta la suspensión o destitución de cargos públicos. Están básicamente en una balanza, dinero e impuestos. Como ejemplo, les puedo decir que si un negocio no entregara sus facturas ni declarara sus impuestos, este incurre en una contravención. Y la sanción, según el artículo 323, podría ser una multa y hasta la clausura temporal del local. Por otro lado, el artículo 330 contempla que en casos más graves la sanción puede llegar a penas de prisión a más de 1 mes o 5 años. En conclusión, las infracciones tributarias son incumplimientos a la ley, mientras que las sanciones son las consecuencias que garantizan el cumplimiento de los deberes fiscales. Infracciones y sanciones. Gracias por su atención. Evasión y elusión tributaria en el Ecuador. En el Ecuador, uno de los mayores desafíos fiscales es combatir la elusión y la evasión tributaria. Aunque suelen ser parecidas, no son lo mismo. La evasión tributaria es un delito, por lo que se incumple directamente la ley para no pagar impuestos. Implica ocultar ingresos, usar facturas falsas, no declarar realmente las ventas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que un restaurante gana $25,000 al mes, pero declara solo $15,000, ¿no? Y compra facturas falsas para reducir sus impuestos. Elusión tributaria. No rompe la ley, pero se usa de forma abusiva para evadir impuestos, ¿no? Es una práctica legal en apariencia, pero contraria al espíritu de la norma. Un caso común es cuando una empresa crea sociedades ficticias para declarar gastos inflados y así pagar menos en físico, ¿no? Sanciones específicas relacionadas con la evasión y la elusión, ¿no? Según el artículo 21, interés por mora, el interés anual equivale al 1.5 veces más de la tasa referencial. También desde la fecha de exigibilidad hasta su extensión, ¿no? Según el artículo 90, recargo por determinación administrativa, el 25% sobre el principal cuando el sujeto activo establece la obligación tributaria. Según
prescripción y caducidad. Según el artículo 55, prescripción de la acción de cobro, son 5 años desde la fecha que se fueron exigibles, 7 años desde que se debió presentar la declaración si está resultante incompleta o no presentada. Según el artículo 94, caducidad, la caducidad de la facultad de la administración para determinar la obligación tributaria. Tenemos que son 3 años desde la declaración, 6 años desde el vencimiento del plazo para declarar y 1 año para verificar los actos determinados. Tenemos que el impacto es enorme en el Estado. Pierde miles de millones de dólares reduciendo recursos para hospitales, escuelas, carreteras. Además, genera injusticia fiscal, porque quienes cumplen pagan más y provocan competencias desleales, ¿no? Y ya que las empresas evasoras ofrecen precios más bajos, ¿no? Para combatirlo, el SRI usa o aplica nuevas formas que son facturas electrónicas, cruces de información con BIC detallada, normas de antielusión y Created using Powtoon.